Bueno, ya regresó el maestro Paco Cruz, a quien saludo con mucho gusto. Querido Paco, pues de esas mañaneras que no tienen desperdicio, también hay que decir que se ha confirmado que continúan los esfuerzos, a pesar de que en un comité en el Congreso de Estados Unidos se votó en contra de esta política económica de los republicanos que incluía un impuesto a las remesas. Se retoma por parte de los republicanos esta iniciativa y bueno, desafortunadamente sigue viva la posibilidad de que se imponga un impuesto a las remesas. La presidenta habla de desde nuestras trincheras hacerle frente, en fin, entre muchos otros temas. Paco, saludo nuevamente, maestro. Vicente, ¿cómo estás? Nos saludamos otra vez. Buenos días. Mira, lo preocupante de la mañanera no es que la presidenta desmienta, sino que los reporteros ya sabían. Desde ayer el consulado, anteayer, habían desmentido que había personal estadounidense. El gobierno del estado de Jalisco también. Entonces, si aún con desmentidos del consulado de Estados Unidos en Guadalajara, con las aclaraciones del gobernador Pablo Lemus Navarro, ¿no entiendes eso? ¿Qué quieres que te diga la presidenta de la República? ¿Qué versión te va a dar? Así que es el periodista o que va desinformado, son dos cosas, o que va desinformado o que abiertamente va a golpear. Quiero pensar que iba desinformar a la periodista, pero eso es grave, porque eso pasa muchas veces en la mañanera. Ya se aclararon las cosas, ya pasó el tema, pero vuelven a lo mismo. Así que lo preocupante es eso, que vayas a una mañanera y que desperdicies el tiempo que hay allí, ¿no? Por otro lado, pues mira, la expresidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió con sarcasmo a las listas. Aquí nosotros lo dijimos, son listas que Tim Golden sacó de Simón Levy, sí, son listas inventadas, va, y aquí lo dijimos, no hay una fuente, no hay nada, todos pidieron el anonimato y había un par de personajes ahí interesantes, un tipo que pretende ser confirmado como nuevo titular de la DEA y, y y el otro Arturo Sarucán, que lo dijimos, es un tipo de extrema derecha, un tipo que es a veces la voz de Felipe Calderón Hinojosa, así que no hay ni un desperdicio. Y el otro, pues sí es un mensaje a Salinas Pliego, abiertamente, al personaje que no paga impuestos. La elección va y se va a hacer. Y Nacho tenía razón, se acaba el emporio de corrupción judicial que tiene eh, Salinas Pliego. Se le acaba todo, va. ¿Cómo es posible tanta protección? Tanta protección, ¿cómo es posible tanta evasión, tantos recursos para guardar o las sentencias o el tema? Pues solo se puede ver a través de la corrupción, pero mira, y bueno, y lo que decíamos en la mañana, hay una campaña abierta de toda la fuerza informativa azteca, todos los tres canales, para invitar a la gente a no votar, es decir, hay un boicot abierto que va a arreciar, la presidenta lo reconoció, va a arreciar de aquí al 1 de junio y va a seguir después. Va a seguir después, ¿por qué? Pues porque hay muchos periodistas interesados en que eso sea, periodistas del pasado. Entonces, la mañanera no tiene, incluso lo del huachicol es interesante, lo del huachicol es interesante, en qué vía se está atacando, una por la vía administra de la trazabilidad, o sea, las formas en que se hacen los embarques o llegan, todo lo administrativo, y la otra, la investigación penal para dar con los responsables del huachicol, que además, mira, debo decirte que el huachicol no es un tema nuevo, de pronto parece nuevo. Yo en la mañana hacía una pregunta, ¿dónde nació el huachicol o la palabra como tal? En Hidalgo, en, en Puebla, en algunos estados, y yo recuerdo que algunas personas me escribieron, pero no, también ya existía en Poza Rica, por ejemplo, los llamaban chupaductos. Mira, lo que yo debo decir, ¿por qué es tan complicado combatir al robo de combustible que es como nace, ¿sí? Desde adentro de Pemex.
Pues porque en un momento el hijo del presidente López Portillo, José Ramón López, López Portillo Romano, en acuerdo con el director de Pemex, dio la orden de instalar válvulas ilegales adentro de Pemex y en todas las direcciones, porque ellos tenían las zonas a donde había más presión, menor presión, y a través de esas válvulas, el hijo del presidente López Portillo se robaba el combustible. Ahí en su momento lo documenté, solo José Ramón López Portillo Romano ha influido, es el único mexicano que ha influido en los mercados en los mercados ilegales del crudo negro en Rotterdam. Es el único mexicano, fíjate, a qué nivel se robaban crudo. ¿A qué nivel? ¿A través de qué? De estas válvulas. Jorge Díaz Serrano era el director general de Pemex y le dio la orden José Ramón López Portillo Romano. ¿Por qué? Si nada más era subsecretario de Programación y Presupuesto, pues porque la familia presidencial es todopoderosa. Así que se empezaron a poblar de válvulas ilegales en todo el país, desde Los Pinos, imagínate, con órdenes desde Los Pinos. Entonces, primero, muchos exfuncionarios de Pemex tienen todo el mapeo de las instalaciones de Pemex, todo el mapeo. Así que saben a dónde instalar el huachicol. Luego también, claro, hubo empleados y trabajadores sindicalizados que se amafiaron. De hecho, en muchas plazas, no muchas, pero en algunas, por ejemplo, en Poza Rica, se peleaban pero a muerte las plazas. ¿Por qué? Pues no por los salarios que eran altos, porque los trabajadores o empleados de Pemex siempre han ganado bien, se las peleaban. ¿Por qué? Porque podían tener acceso a las válvulas ilegales y robar, ayudar al robo de combustible, y eso les dejaba comisiones muy altas por callar. Y ahora los planos de Pemex, de las instalaciones, también los tienen los delincuentes. No hay una casualidad. Los planos de Pemex, de todas las tuberías, de la red de tuberías de Pemex, las tienen desde principios de los 80, los tienen todos los criminales. Así se han ido sucediendo. Y después de Jorge Díaz Serrano, y hasta el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, los directores lo sabían y lo permitían, lo toleraban. Siempre fue el huachicol un gran negocio que nació en Los Pinos, como el narcotráfico. Cuando lo comentamos alguna vez, el narcotráfico no es una casualidad, nace a través de dos coroneles, Esteban Cantú Jiménez y Abelardo L. Rodríguez, que después en el 32 fue presidente. Entonces, son problemas que traemos arrastrando muy graves. Imagínate en cuántas manos deben estar los planes de la red de ductos de Pemex, y por eso hay facilidad para robar combustible. Por eso también es tan difícil atacarlo. Lo atacan en un lado, nace en otro. ¿Por qué? Porque tienen los planos. De otra forma no te puedes explicar. No te puedes explicar cómo nacen tantas instalaciones de robo de combustible, o huachicol, o chupaductos. ¿Por qué? Pues porque los planos salieron de la Dirección General de Pemex a todos lados. Funcionarios, delincuentes, trabajadores sindicalizados, líderes sindicales. Yo recuerdo mucho, mira, que antes de terminar el gobierno de José López Portillo, a La Quina, que era el líder sindical, la Quina le regaló a López Portillo un terreno con una mansión en Acapulco. Y esa mansión estaba sobre un terreno de 3,000 metros cuadrados, supuestamente. Pero después se supo que eran 17,000 metros cuadrados. 17,000. ¿De dónde sacaba La Quina tanto dinero? Claro, de los malos manejos, de la corrupción que había en Pemex, pero también del robo de combustible. Sí, siempre ha sido un gran negocio. ¿Tú recuerdas por qué José López Portillo tenía aquella mansión, 4 mansiones en 125,000 metros cuadrados? ¿De dónde salió tanto dinero, Vicente? Bueno, pues una parte ciertamente salió del robo que hacían o al saqueo, al erario. Eso es clarísimo. Y López Portillo, con toda su familia, su mamá, sus hijos, su hermana, todos eran ladrones. Pero una parte
Mucha salió de qué? Del robo de combustible que controlaba José Ramón López Portillo Romano. Así que la presidenta hoy va a un tema que es bastante espinoso, bastante complicado y que siguen controlando quién. Supongo que deben investigar mucho a los empleados de Pemex también, de donde salen buques. Yo recuerdo, mira, una vez se documentó cómo José López Portillo Romano ordenó llenar un buquetanque de 100 millones de dólares. Está bien documentada esa historia. Yo la cuento ahora en Las Damas del Poder. Bien documentado cómo ordena sacar un buque de 100 millones, lo lleva al mercado negro, a los mercados negros ilegales de Rotterdam, lo vende y los 100 millones se los entrega a su tía Margarita López Portillo. Así que de ese tamaño, y bueno, nosotros lo vemos, no les importa exponerse Claro. porque saben que los riesgos son menores, porque conocen a dónde está la presión, conocen los ductos. Así que, y lo que remata es lo de la elección judicial a la presidenta. Va y manda el mensaje directo a Salinas Pliego. Así que va y vamos a ver en las próximas semanas, Vicente, una campaña fortísima, una campaña para intentar descarrilar. Yo creo que ya perdieron desde las elecciones pasadas, ¿sí? Desde las elecciones pasadas, y una vez que termine la elección del Poder Judicial Federal, van a seguir. Así, ese es un tema. El otro es el del presupuesto de Estados Unidos, Vicente. Mucha gente la semana pasada pensaba que ya se había acabado lo de las remesas. No, es un comité. Es un comité, ayer domingo lo retomaron, lo analizaron e Claro. incluyeron el 5% a las remesas en todo el mundo, no solo México, tiene razón la presidenta, y el presupuesto es una especie de Robin Hood para los ricos. Se trata de hacer el mayor recorte posible en cada renglón para beneficiar o para cumplir, para que Donald Trump pueda cumplir con sus electores multimillonarios. Así que vamos a ver recortes por todos lados, Vicente. Lo mismo al Medicaid, a los cupones de alimentos, fíjate, a los préstamos para estudiantes, a todo. Recorte a programas de retiro federales para los trabajadores. Vamos a ver todo eso, pero lo que a nosotros nos atañe es a las Sí. remesas del 5%. La presidenta ya dijo que van a poner todo, lo están haciendo, pero eso vamos a encontrar en la semana, Vicente. Uy, y lo que se viene. Oye, Paco, te pido que te quedes para que le demos la bienvenida a otros compañeros. Y esta es la dinámica. Se van armando mesas con muchos compañeros y que cada quien entre y salga de acuerdo a sus necesidades, a sus compromisos. Esto lo inició el maestro Paco Cruz. Déjame incluir a Daniel Marmolejo, a Jesús Pérez Gaona, a César López el vampiro. Déjame ir incorporando a muchos compañeros y los que se sumen, y en la medida en que vayan teniendo que salir, pues que salgan, y los que vayan, que puedan, que estén en sintonía de Sin Censura, que entren para hablar de estos temas. Jesús Pérez Gaona de Revolución 3.0, el querido Daniel Marmolejo, director y productor, el fundador de Cuarta República, César López el vampiro, maestro con la guitarra, uno de los mejores guitarristas de México. Y así de variada es la mesa, porque así de variadas deben de ser nuestras opiniones. El maestro Paco Cruz, 47 años en el periodismo, ya llegará Toño Ruiz también. Y es que, a ver, si nosotros desmentimos las campañas de la derecha, de un boicot, por ejemplo, al 1 de junio, de un boicot a las elecciones para elegir ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces, juezas. Somos paleros del gobierno, de acuerdo a la visión de estos. Somos los tapetes, que nos tiramos de tapete ante Claudia Sheinbaum, la presidenta, cuando ellos fueron los que eligieron en su momento no participar, ¿no? Ellos eligieron en su momento no participar. Y ahora que esto va con todo, que nada lo detiene, llaman a un boicot para que la gente no vote. Dice Salinas Pliego que no hay línea, por ejemplo,
en Azteca. El maestro Paco Cruz lo apunta, lo señala como uno de los grandes perdedores de todo este proceso por la red de privilegios que ha tejido por tantos años un eh, capitalista salvaje, lo llamaría Sabina Berman a Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Electra, de Total Play, de Banco Azteca, de Televisión Azteca. Dice que no hay línea, pero tenemos a mascotitas como López San Martín, que básicamente repiten lo que ya les presenté de Villalbazo, lo que ya les presenté de Pati Chapoy. Bueno, contrastemos lo que piensan ellos y lo que pensamos nosotros. Esto es Manuel López San Martín, que por cierto acaba de publicar un libro contra la 4T. Paco, me decías. Nada más déjame ofrecerle una disculpa al vampiro porque me invitó a un concurso, a un concierto en Toluca, pero andaba yo en tierra caliente. Y mira, y ahora me lo encuentro acá, así que una disculpa y ahora sí, Vicente, nada más porque quería hacer la disculpa pública. Preferiste banda a rock, pero bueno. Bueno, a ver, Manuel López San Martín, Ceci, por favor. La pregunta es, ¿votar o no votar en la elección judicial? En otros términos, legitimar o no un proceso que está viciado de origen. La reforma judicial, cimentada en ilegalidades, en violaciones a la ley, conduce al país al caos. El experimento electoral al que vamos coloca a los mexicanos en una posición incómoda. De un lado, participar en una elección que no cumple con los mínimos estándares y legitimarla, o no participar y entregar a la 4T el control del Poder Judicial. ¿Qué hacer? La manera en que se construyó la reforma violó la Constitución, se burló de la ley, mató la separación de poderes. Si ese camino estuvo salpicado de irregularidades, lo que ahora vemos, el proceso en curso, no es más saciado. Párenlo ahí. A ver, compañeros, amigos, estos que no vieron la liberación de malandros, estos que no criticaron el de tener archivos para que fulano, aunque sea el jefe de estos, no pagara lo que corresponde de impuestos, ahora hablan de los grandes riesgos. Veo llegar al maestro Ricardo Sevilla también a la mesa. Paco, yo sé que tú te tienes que retirar. ¿Por qué no nos dejas tu comentario y de ahí nos vamos con la mesa sobre sobre este tema que pongo, Paco? Vicente, mira, yo ya lo expresé, no ahora, el día que Norma Lucía Piña Hernández tomó posesión como ministra presidenta de la Suprema Corte, lo dije abierto, en mi libro lo he documentado, vamos a tener una corte del narco. Hace meses hablé del año de Hidalgo, de cómo los jueces, ministros y magistrados iban a aprovechar lo que les quedaba para sacar una cantidad, lo he documentado. Cada grupo del crimen organizado tiene su juez, su magistrado y su ministro consentido. Hay una corrupción que no pueden ocultar, no de ahora. Cuando nace el nuevo Poder Judicial en 1995, nace podrido, nace corrompido, nace para proteger a Ernesto Zedillo, que temía un golpe de Estado orquestado por Carlos Salinas de Gortari, y nacen ministros que se hacen mercenarios de la justicia. Así son, hay que ir a los juzgados, hay que ver las sentencias, y cada sentencia tiene un precio. Y hay que ver el nepotismo que es reconocido por ellos. El único problema, y el segundo y último problema, o el tercero y último, es que ¿quién califica a los jueces? ¿Quién los juzga? Ellos mismos son juez y parte. Así que para mí la reforma judicial tiene que ir, no es fácil, no es sencillo, va a enfrentar muchos obstáculos, pero de entrada tiene algo que demandamos, tiene algo por lo que fuimos a las urnas en junio pasado. Y luego, ya será decisión de nosotros no desprendernos y exigirle al Tribunal de Justicia Administrativa que haga su trabajo, porque hoy, mira, yo alguna vez intenté demandar a un juez y fue imposible, porque el Consejo de la Judicatura te pone 50,000 piedras y al final te dicen una cosa: no le puedes demostrar a un juez que le diste dinero. No, porque lo reciben los secretarios de acuerdos. Así que los jueces son impunes, igual los magistrados, y como vayas para arriba. Y al final es una
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se dedicó a proteger a los poderes fácticos de este país. Vicente, yo los saludo a todos y los dejo. Y Vampiro, muchas gracias a todos. Hasta luego, Paco, Vicente. Nos vemos mañana. Antes de que te vayas, Paco, no te preocupes. También te avisé a quemarropa. Pero siempre es un placer verte y van a haber más oportunidades. Bueno, imagínense al maestro Paco Cruz rocanroleando con el Vampiro. Bueno, a ver, Daniel Marmolejo, campaña perversa de los medios tradicionalmente chayoteriles, de los personajes que callaron como momias en su momento y que ahora están preocupados por la democracia en nuestro país. Nótese mi sarcasmo. Claro que sí, querido Vicente, queridos amigos, saludándolos desde Veracruz, a donde han llegado los cadetes mexicanos que pues después de este fatídico evento en Brooklyn, en el puente, ya se encuentran en México. Los saludo con mucho cariño. También en la efervescencia electoral que se está viviendo en el estado de Veracruz. Y también obviamente en Durango, ¿verdad? Pero yo particularmente los saludo desde Veracruz. Bueno, querido Vicente, amigas, amigos, es un llamado a lo imposible de detener, que es el proceso electoral de juezas, jueces, magistradas, magistrados y obviamente ministras y ministros en nuestro país. Esto tiene grandes implicaciones, Vicente, porque tú debes de recordar muy claramente en las alocuciones que tuvimos con el presidente de la República la cantidad de denuncias que hicimos a juzgadores en las mañaneras. Fue una cantidad significativa. Yo señalé a jueces, señalé a magistrados y hasta un exministro de la Corte también señalé. Me voy a adelantar en la reflexión a algo que va a ser muy importante. Voy a detonar una bomba en el Poder Judicial próximamente que le va a dar una respuesta a la reflexión que hizo el maestro Paco Cruz sobre por qué no se puede enjuiciar a los juzgadores. Pero es una situación tan grave que ni siquiera mucha gente del Poder Judicial sabe de cómo funciona y de quién está haciendo todas estas operaciones. Y déjame decirte algo, no es un caso de Norma Piña. Esto viene desde mucho tiempo atrás y cuando se hagan todos los cotejos a los que vamos a llegar con esta reflexión, se van a tener que disparar órdenes de aprehensión en las investigaciones que estaría yo por denunciar públicamente de manera muy cercana y que por razones técnicas en este momento todavía me reservo. Pero lo dejo ahí para señalar que hay una corrupción que incluso muchos juzgadores que ni siquiera están actuando de mala fe y nunca lo han hecho, porque también hay buenos juzgadores en México, estarían sorprendidos de que hay una mano invisible que está moviendo los hilos. Pero le voy a dar respuesta categórica al maestro Paco Cruz. Ahora bien, respecto al llamado a no votar, que es infame, y que tiene que ver con el cambio en el sistema que todavía está por comprobarse. ¿Qué tan profundo va a ser este cambio? La realidad es de que Ricardo Salinas Pliego, como muchos otros empresarios, al igual que el crimen organizado, al igual que gobernadores, al igual que partidos políticos, al igual que iglesias, al igual que cofradías militares, al igual que cualquier poder fáctico, ha lanzado sus fichas a este proceso. Entonces, él no se puede quejar porque además el sistema nunca negó la posibilidad de que Ricardo Salinas Pliego formara a sus discípulos y fueron seguramente cientos, y yo tuve un dato por ahí que pude compartir en la Cámara de Senadores en su momento, algunos legisladores, sobre la cantidad de personas que él formó. No sé si está llamando a no votar porque no le salieron en las insaculaciones que se hicieron, pero bueno, eso es por una parte. Por el otro lado, esto ya es inevitable, pero también es importante, desde mi punto de vista, hacer un llamado a la ciudadanía a participar dentro de este proceso electoral de manera categórica, informada y en donde sean cada una de las personas los responsables de su propia decisión. Yo he visto cantidad de perfiles, querido Vicente, para los diferentes cargos que serán relevados próximamente,
Para ministras y ministros es donde se ha cargado muchísimo la reflexión, pero para que una persona como nosotros llegue a ese nivel de la justicia, pueden pasar muchísimas cosas y quizás una situación en donde estemos nosotros reclamando justicia no llegue a ese nivel. Lo que debería también de preocuparnos mucho es sobre los juzgados y sobre los magistrados, las y los, porque finalmente son los primeros contactos, es la primera y la segunda instancia del Poder Judicial, y es en donde la abundancia de perfiles nos genera también mucha preocupación porque es difícil conocerlos en tan poco tiempo y los mecanismos no han sido suficientes para saber de su trayectoria. Para no quitarle oportunidad a los compañeros, quiero señalar que desde mi perspectiva hay que buscar perfiles técnicos. Yo hago una diferencia entre cuál es el abogado litigante respecto a un servidor público, respecto a un juzgador, porque el primero tiene contratos particulares y no siempre pasa por la reflexión moral y ética de su defendido, sino por un acuerdo económico. Y el segundo es alguien que ha recibido un salario permanentemente y puede con ello impartir justicia de manera, digamos, mejor. Ahora bien, si tú me preguntaras, Vicente, tengo un problema en la rodilla, pues yo te diría, búscate al mejor especialista. Igualmente lo diría en este caso, busquen perfiles que tengan capacidad académica, porque también implica un esfuerzo. No solamente es la experiencia, sino también es el esfuerzo académico que resulta muy importante. Los ministros son los abogados de la nación, los jueces y juzgadores, los jueces y magistrados están en un ámbito más generalizado, Vicente. Así es. Jesús Pérez Gaona, te escucho con tus comentarios y con tus reflexiones. Mira, lo primero, saludos Vicente, Ceci, compañeros. Lo primero que me viene a la mente al ver esta campaña tan obvia, tan, pues yo diría retrógrada, es precisamente que la oposición está retrocediendo, tiene los motores a la inversa, a 1982, 1976, cuando la izquierda se planteaba si era una opción participar en las elecciones, y con mucho esfuerzo se fundó en 1989 se participó primero en la elección del 88, donde hubo un enorme fraude electoral para que quedara Carlos Salinas de Gortari, pero se utilizó el registro de un entonces partido que tenía una breve pero muy representativa posición política en el país, y la oposición ahora parece que está en esos años, parece que están 50 años atrás, cuando lo que realmente tienen enfrente son el resultado de sus derrotas, Vicente. En 2024, durante la campaña, se burlaban de que no iba a pasar el plan C, que era imposible, que hicieron los números, recordarán compañeros, esa famosa suma, resta que hizo influencer tuitero, donde decía que era imposible, que las sumas no daban, que las restas tampoco, para que Morena tuviera, junto con su coalición electoral, una mayoría calificada. Oh, sorpresa, la tuvo. Llegaron las elecciones, fue vencida la oposición y tampoco creyeron que dentro de ellos hubiera quien entregara un voto, particularmente en el Senado, para entregar la mayoría calificada. De nuevo fueron vencidos por la coalición de la 4T en contra de todas sus expectativas de la oposición, y ahora veo que de nuevo frente a todas estas derrotas y este camino de derrotas, no están entendiendo qué va a ocurrir el próximo 1 de junio y están sacando la tarjeta de la antipolítica, que es la peor de las estrategias políticas cuando tienes una sociedad tan politizada como la nuestra, tan radicalizada para un polo y para el otro, o cuando tienes una mayoría que durante todas las mañanas se informa en un espacio público que explica detalladamente qué es lo que está ocurriendo en el país o desmiente algunas campañas, etcétera. La antipolítica es la peor de las estrategias, porque ahí quien gana es quien se moviliza, no quien no se moviliza, no quien entrega, digamos, mete el arma
a su cartucho y simplemente no participa. Yo creo que van a fracasar. Anticipo que el gran reto en esta elección judicial es la apatía, quizá convencer a más gente, pero esta estrategia de la oposición de llamar a no votar es tan equivocada y errónea que ellos mismos están impidiendo, obstaculizando a sus candidatos, que por ejemplo para ministro hay dos muy conocidas, pero hay una horrible, horripilante propuesta llamada Marisela Morales, la calderonista, a la que con estas estrategias incluso le están impidiendo el triunfo a ella. Esta estrategia, de nuevo, no es el mejor camino cuando encuentras que tienes perfiles muy populares, perfiles que precisamente movilizan a la ciudadanía, como Lenia Batres, por ejemplo, o en su defecto, María Estela Ríos, que fue la consejera de Andrés Manuel, que están acudiendo a sindicatos, a estructuras sociales, a agrupaciones, precisamente para movilizar el día de la elección. La estrategia de la antipolítica del expresidente Vicente Fox, de este tipo de la oposición mediática y desde luego de Salinas Pliego, lo único que va a hacer es estamparse contra la realidad de un país ampliamente radicalizado, Vicente. Yo debo de decir que estaría clarísimo para alguien de la audiencia de Sin Censura de qué lado más calaiguana, si me permiten la expresión, cuando ves a Vicente Fox y a Ricardo Salinas Pliego promoviendo el boicot. Y además de promover el boicot, lo promueven insultando al pueblo, querido vampiro, porque, a ver, tú que estás en el mundo también farandulesco, ver que actrices como Marte Gareda o comentaristas, periodistas de espectáculos como Patti Chapoy se unen a este boicot, pues me imagino que tú tendrás una opinión tal vez diferente a la de tu servidor, porque pues no sé si sorprenda, a mí no, pero pues tendrán su nichito, querido César López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues mira, yo lo que veo es tal como nos platica Jesús Pérez Gaona, pues toda esta historia que venimos arrastrando. Acuérdense que pues primero estuvo el plan A, que era pasar las reformas constitucionales con el presidente López Obrador, que no se pudo. Nos fuimos con el plan B, que eran modificar las leyes secundarias con la mayoría simple del Congreso, y después el Poder Judicial las echó para atrás, la Suprema Corte, con la cuestión de que no se discutió lo suficiente y nunca supimos cuánto es lo suficiente, si faltaban 5 minutos, si faltaban 5 semanas o 5 años, o a lo mejor se discutía 5 años y decían, pues se discutió demasiado y no pues, les pareció mucho, tiene que ser menos, y pues para encontrar el punto estaba difícil. Total de que eso dio pie a algo que creo que ni siquiera estaba en la mente del presidente López Obrador, que es pues ya el plan C, ¿no? Esta reforma judicial donde podemos elegir nuestros ministros, magistrados y jueces. Pero tuvimos que pasar toda una historión. Acuérdense todavía este episodio de Netflix. El plan C era súper difícil de tener. Bueno, de hecho, si tú ganas los 300 distritos, no puedes tener el plan C. Tienes que hacer unos cálculos ahí matemáticos entre PT, Verde, Morena, y en el Senado no nos salió. Nos faltaron senadores. Acuérdense que llegaron los del PRD, que se pasaron para acá, y el momento estelar de Yunes, que gracias a él se pudo tener esta reforma judicial. Entonces, después de pasar todo esto, y que todavía sigan pataleando, ya chole, ¿no? Ya estuvo suave. Pero yo lo veo más bien de esta forma. O sea, ¿por qué los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que Alito Moreno decía que eran los salvadores de la patria y estaban defendiendo la división de poderes y que el pueblo estaba observando y estaba con ellos, ¿por qué no se lanzaron a las campañas? Si el pueblo está con ellos, te hubieran desbordado en votos hacia ellos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no participan? ¿O porque saben que van a perder? ¿Por qué cuando López Obrador propuso la revocación de mandato, que todo mundo quería que se fuera,
y hicieron lo mismo, no participen. El único que congruente, el más congruente fue Gilberto Lozano, que él sí dijo desde un principio, quiero que se vaya, y dijo, pues participemos, pero también, porque, ¿cuál es la cuestión? De que Gilberto Lozano no entendió, como esta gente ahorita que también está diciendo que no salgan a votar, pues que lo que quieren es decir, no, bueno, es que ganaron esos porque nosotros no participamos. O sea, lo que quieren hacer es desde ahorita ya decir, eh, esta gente está ahí, O sea que va a pues haber una campaña después de esta campaña, es lo que estás claro, advirtiendo. eso es lo que yo lo estoy apostando, ¿no? O sea, van a decir, pues esta gente que ganó, ganó porque nosotros no le entramos. O sea, López Obrador se quedó pues, porque nosotros no participamos y no, uy, olvídense, ya estaría fuera. Pues entonces, ¿por qué no participaste, no? Yo creo que va por ahí la cosa. Y Ricardo Sevilla, te mando un abrazo. La presidenta también habla de libertad a la hora de decidir, ¿no? Porque se habla de que, y no importa de qué lado estén, si de la derecha o de la izquierda, los que están circulando sus palomeados para que se apoye o no se apoye. Dice la presidenta que cada quien decide en libertad. Por eso yo dije en su momento, yo no quiero pecar de soberbia y decirle a la gente, miren, estos son mis candidatos, porque de alguna manera tienen un impacto y que cada quien decida, oye, pero que son muchos, bueno, es parte de la complejidad del proceso. Oye, pero que tú tienes, no, yo no tengo la responsabilidad, todos tenemos la responsabilidad. Y mi querido Ricardo Sevilla, pues la presidenta hoy le plantean esto de que circula en WhatsApp las listas, se refieren a la de Pedro Salmerón, que está haciendo también campaña contra César Gutiérrez Priego, hay que decirlo, abiertamente, y dice la presidenta, pues que cada quien lo haga en santa libertad. Ricardo Sevilla, te mando un abrazo. Un abrazo recibido y plenamente correspondido. Saludos al público memorioso y a los compañeros de panel. Es un boicot natural, hay que decirlo, en estas épocas de elecciones. Es una elección histórica y no tendrían por qué no intentar boicotear en la derecha. Lo han hecho lamentablemente en en todas las ocasiones, en todos los procesos, desde hace muchísimo tiempo. Hay periodistas, unos mejores que otros, unos definitivamente solo comentócratas, hay intelectuales, unos hechos y derechos y otros como este señor Pedro Salmerón, que además, ojo, está boicoteando con dinero el presupuesto, porque este señor estuvo allá en tu tierra, en Sonora, y va dando haciendo estos recorridos y dando su lista de por quién sí se debe votar, por quién no se debe votar, abiertamente en contra de César Gutiérrez Priego, pero también abiertamente en contra de Yasmín Esquivel desde la cúpula de la UNAM, donde recibe también instrucciones. Y bueno, estos personajes tienen posturas de privilegio y tiene todo esto, lo que genera pues son efectos perjudiciales, nocivos para nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque ellos no se están dando cuenta, y si sí se están dando cuenta, pues qué tétricos resultan, porque están tratando de deslegitimar una elección que además está encabezando el Instituto Nacional Electoral. Ellos hablaban y hacían la defensa de esta institución democrática, le decían con todas sus letras y por todo lo alto, pero al promover este boicot, lo que están haciendo es socavar la confianza, no solamente del INE, sino del sistema electoral, que se supone que era piedra angular de acuerdo con ellos mismos. Ahora, buscan la polarización, buscan la división social, son divisionistas, por supuesto. Ellos saben que hay diferencias políticas, saben que exacerbándolas, pues van a dificultar el diálogo, la búsqueda de consensos. Y esto, pues, está generando lo que ahora estamos viendo, la confrontación, la violencia, sobre todo en las redes sociales. Por supuesto, como decía la presidenta en la mañana, pues hay personajes que están tratando de impulsar a ciertos perfiles con la esperanza, grandes esperanzas que tienen de que lleguen sus cuates y que en determinado momento los ayuden en esto o en lo otro, ahí una vez que estén en el Poder Judicial. Ahora, esto pues va tratando
de vulnerar el derecho a la participación de la ciudadanía. Esto es lo que me parece a mí terrible. Yo creo que los ciudadanos tenemos todo el derecho de elegir a los representantes, no solamente del poder ejecutivo, como ha sido en el último tiempo. Antes no lo había, aunque había elecciones, estaban truqueadas, se sabe perfectamente, pero estos personajes, ahora que sale ahí Ricardo Rafael de la Madrid, el sobrino de Miguel de la Madrid, que sale este Orate de López San Martín, y todos estos sujetos a tratar de que la gente no vote, que no vaya a las urnas. Esto es terrible, porque ellos lo que quisieran es generar inestabilidad política, inestabilidad social, y esto es terrible. ¿Por qué? Porque también estas elecciones, insisto, históricas, no solamente son históricas en nuestro país, son históricas en el continente, y pudiera ser un golpe a la credibilidad internacional. ¿Por qué? Porque el país es el que está llevando a cabo estas elecciones históricas, y si estos personajes están golpeando estas elecciones y están tratando de vulnerar la credibilidad en las instituciones democráticas, pues lo que están haciendo es lograr consecuencias negativas en la visión que se tiene de México en otros lugares. Esto que están haciendo, por ejemplo, del buque, que ellos pretenden que fuera la responsabilidad de la transformación y de Morena y todo esto, a mí me parece un despropósito y una desesperación. No tienen tiempo, no se lo han dado de sentarse, y si van a tratar de golpear, pues que lo hicieran con los golpes periodísticos, con la información hecha y derecha. Nadie es monedita de oro, y por supuesto que si tú te vas a subir a la mesa o te vas a sentar a la mesa del debate, vas a traer muchísimas cosas para exponer, pero estos personajes no quieren debatir, los argumentos los tienen abandonados. Mira nada más qué increíble escuchar a la actriz esta de Amarte Duele, hablando de Antonio Gramsci. Me ha dejado sorprendido y boquiabierto, porque nunca me imaginé que desde ahí se pudiera leer a Gramsci. Ojalá la pudiéramos entrevistar para que nos iluminara sobre marxismo y otras tantas asignaturas que a veces nos han quedado pendientes. Marta Higareda, especialista en Gramsci, ¿quién lo fuera a decir, querido público memorioso? Así es, déjame saludar también a nuestra amiga Gela Huerta, María de los Ángeles Huerta del Río, mientras veo también incorporarse a Toño. Voy a ir en la segunda vuelta con lo del buque, si les adelanto, ¿no? Esta campaña también, porque es una campaña de Morena. Nunca México estaba peor que el buque escuela. Cuauhtémoc nunca se había accidentado y se accidenta ahora con Morena. Yo nada más estoy esperando que las autoridades estadounidenses, no las mexicanas, las estadounidenses, definan responsabilidad para escupir mi verdad y mi veneno contra todos estos cabrones que, no respetando la vida de dos jovencitos que murieron en el accidente, han dicho cualquier estupidez. Pero bueno, Gela Huerta, hablando de este llamado al boicot de los de siempre, de los privilegiados, y bueno, desde esta trinchera llamando a participar, la presidenta advierte también que se trata de una campaña perversa. Te saludo con mucho gusto, dame tus opiniones, por favor. Gracias, Vicente. Buenas a toda la mesa, saludo con respeto. Miren, yo quiero hacerla tantito, Vicente, de abogada del diablo en un sentido. La presidenta hoy en la mañana dijo muy claramente que había esta libertad de expresión para que todo el mundo pudiera, más o menos, quien quiera hacerlo, expresar sus preferencias. Esta es una elección de estructuras, Vicente, y es muy complejo para esta sociedad. Yo acabo de regresar de Coahuila, vi a mucha gente muy confundida todavía, y creo que reducir la complejidad sugiriéndole a la gente, claro, el problema, como ya lo decía por aquí el maestro Ricardo Sevilla, y algunos compañeros, es que pues se van a intentar hacer campañas en contra de unos y en favor de otros. Ese es el problema, pero justo porque ese es el problema, necesitamos nosotros hacer las campañas en favor de quienes creemos, por ejemplo César Gutiérrez, ¿verdad?, de quienes creemos que deben integrar estas boletas. Nosotros pensamos y hemos visto en la calle que la gente está totalmente
totalmente, o mucha gente está preguntando qué puede hacer, no entiende, cómo se llena, qué hace, y no puedes pararte a explicarle a cada persona que sus 9 boletas, que son de la Miguel Hidalgo, pero diferente a Iztapalapa, para tu información, es diferente lo que van a votar en una delegación respecto a otra, o a veces en un municipio respecto a otro. Está muy complicado que toda la gente tenga acceso al INE y acceso a la... Entonces, nosotros lo que decidimos, este movimiento nacional en consenso, establecimos unas preferencias, sobre todo para las boletas más importantes, que son la morada, la turquesa, la verde, anaranjada, amarilla. Después están las elecciones locales, que ahí sí ya meterse es imposible incluso sugerir, porque te digo, hay sugerencias para cada uno a veces. Déjame jugarle al abogado del diablo. Vas. No es tratar como niños o como no adultos a este pueblo sabio al decirle tus preferencias o nuestras preferencias. Pregunto nada más, ¿eh? Sí, Vicente, claro. Porque cada quien es responsable de hacer la chamba y pero, cada quien debería de asumir que es histórico. Pero no se está haciendo, Vicente. Pero la gente, al final la gente tiene que decidir. ¿Por qué nosotros tendríamos que decirles quiénes son nuestros favoritos? Yo te cuento por qué. Porque lo está haciendo la oposición, porque lo están haciendo las estructuras de los gobernadores del prianato, porque lo están haciendo ya gente. Y si nosotros no entramos en esa competencia y en ese intento, entonces ellos pueden ganar. Tenemos que asumir que en la realidad, tú dices que el pueblo es sabio y es sabio, pero el pueblo no tiene toda la estructura, ni yo misma, y quisiera saber si tú ya le entendiste bien a todos por los que tienes que... Bueno, entonces, si hay una alta complejidad, tenemos que aceptar que en el territorio está puesto este problema. Así es, hay una alta complejidad. Ahora, ¿cómo podemos reducir esa complejidad? De varias maneras, invitando a la gente a que busque sus propias respuestas, o invitando a la gente a que tenga una sugerencia. No estás imponiendo nada, estás diciendo, a ver, aquí hay una cantidad de sugerencias. Creemos que si no pudiste ir al INE, no le entendiste por las redes, si no le entendiste cómo sacar todo lo que tienes que entender, que yo misma, fíjate lo que te estoy confesando, yo misma no le estoy entendiendo a todo. No está nada fácil y hay que dedicarle muchas horas y mucho tiempo a ver cómo investigas. Yo estoy en desacuerdo. Es más fácil de lo que pensamos votar. Lo difícil es elegir por quién. Por eso tienes que elegir, ¿no? Exacto, a eso me refiero. A veces en el Estado de México tienes que elegir entre 400 personas, investigar perfiles y ver si puedes. Entonces, si alguien, gente confiable, dice, oye, yo ya investigué y creo que estos pues son sugerencias que puedes tomar en cuenta. Yo creo, Vicente, que tenemos que entender que a nivel del territorio, estas elecciones están siendo muy complejas. Sale a la calle y pregúntale a la gente por quién va a votar. Sale a la calle y pregúntale a la gente si ya sabe por quién va a votar. Y te vas a dar cuenta que hay muchas miles de personas que no saben por quién votar, y si confían en Pedrero, en el Movimiento Nacional, en ti, en quien esté dando sugerencias, yo creo que vale la pena tomar en cuenta que este esfuerzo, ya ahorita, Vicente, estamos a 2 semanas. Si tú crees que todo el pueblo sabio hoy va a tener tiempo, ganas, infraestructura, teléfono, redes, etcétera, para ir a buscar exactamente y analizar entre sus 200 opciones, a los 3 de la boleta amarilla y a las 4 de la boleta salmón, si crees eso no va a pasar, creo yo. Pero Gela, cuando había 2 opciones, también asumimos la decisión del pueblo sabio, que no salió a votar por el juicio de los expresidentes. Y en una democracia nos tuvimos que chutar esa decisión, ni modo. O sea, está cabrón. Pero ¿por qué no te parece bien? Y no es un tema de soberbia, es un tema de facilitarle a la gente. Nosotros estamos haciendo un llamado, estamos poniendo 6 boletas con lo que creemos que son las mejores respuestas, como un acordeón en un examen complicado de la escuela, y le decimos hasta los acordeones son castigados en las escuelas, mi querida. No sé, Vicente, pero en este caso, lo sé, Vicente, pero en este caso, yo creo que si vas al territorio y te das cuenta de cómo están las cosas,
pensarás que hay que reducir la complejidad de alguna manera y que dar sugerencias. Es un modo que nosotros encontramos, no encontramos otros, Vicente. Es lo que te puedo decir. Yo creo que hay que repensar la importancia de esto, es honrar el esfuerzo enorme del Plan C, Vicente, y dejarle a la gente que escoge entre 400 en 2 semanas a ver si puede ir a votar. No, pues es muy complicado. No es en 2 semanas, Gela. Por favor, Faltan seámosle honestos a la gente. No, quedan 2 semanas, pero el proceso no inició hoy. No son 2 semanas para lo local. Bueno, está bueno el debate. No estoy diciendo que Gela esté equivocada ni que yo tenga la razón. Aquí lo que estamos generando desde mi trinchera como el moderador es generar el debate, precisamente porque tanto la respeto a Gela que la invité, y como se invitó a Daniel, a Jesús, a César, a Ricardo y al querido Toño Ruiz. Toño, tu opinión acerca de este proceso al que le han metido veneno desde la oposición con estos llamados de Ricardo Salinas Pliego, que dio además el banderazo inicial con un discurso para que sus mascotitas hicieran un cagadero, ¿no? Vicente, te saludo con mucho gusto, al maestro Marmolejo, por supuesto a Jesús Pérez Gaona, a mi maestra Gela Huerta, al querido Ricardo Cedí, por supuesto al buen César López el Vampiro, al público consentidor de Sin Censura. Fíjate que con Toño Ruiz hicimos un sondeo preguntando lo que plantea Gela Huerta. ¿Le gustaría a usted tener un acordeón, tener una aplicación? Y la mayoría de la gente nos decía que sí. De todas formas, bueno, pues concebir una idea de tal magnitud, bueno, conllevaría, por supuesto, años poder desarrollar esta aplicación o este acordeón. Quiero comentar también, darle a usted que nos ve, que nos escucha, la experiencia que tuvimos mi esposa y yo en la elección judicial pasada aquí en Kansas City. Algo en lo que no estoy de acuerdo con Gela es que no tiene nada de malo que haya cientos y cientos de candidatos. El año pasado aquí tuvimos que elegir solamente entre 3 fiscales. Bueno, acá además se eligen también a los fiscales, ¿no? Entre 3 fiscales muy controvertidos, uno de ultraderecha, una supuestamente de centro liberal y otra que era de izquierda, pero que no iba a ganar. Los dos, el de ultraderecha y la de centro liberal, supuestamente estaban a favor de la pena de muerte. Y este es Kansas City, Missouri. Bueno, Missouri es un estado muy peligroso para las personas de las minorías que se enfrentan siempre, bueno, pues un sistema judicial que los criminaliza, a los afroamericanos, nosotros los latinos. Y pues la otra candidata no iba a ganar. No hubo mucho de dónde elegir y terminaron eligiendo a esta señora que pues supuestamente es liberal y que pues para nada va a cumplir con las calificaciones que exigen la gente aquí en Kansas City. Yo creo que, por supuesto que es necesario tener a cientos de candidatos para poder elegir, y como ciudadanos tenemos que revisarlos, tenemos que estar muy, muy pendientes de lo mismo. También, insisto, estoy de acuerdo con que pudiera haber de alguna otra forma una aplicación, un acordeón, porque pues en muchas jurisdicciones se vale este tipo de cosas, queridos compañeros, ¿no? Por eso acá en Estados Unidos se llama el endorsement. Entonces, si de pronto, por ejemplo, no, tú dices, ¿sabes qué? Aunque sea para los de la Suprema Corte, yo, Vicente Serrano, estoy muy de acuerdo con el perfil, por ejemplo, de César Gutiérrez Priego, de Isaac de Paz, X o Y, creo que se valdría, porque es tu opinión. Mejor mi estrategia ha sido decirles por quién no, desde mi perspectiva, y ya que la gente decida por quién sí, pero por quién no, Marisela Morales, por ejemplo, ¿no? Fíjate que esa era una de las propuestas de esta aplicación que planteamos con Toño Ruiz, darle a conocer a la gente quiénes eran los juzgadores que no son del pueblo, los que estuvieron en el Poder Judicial y que cometieron una serie de barbaridades. Creo que ahí le diste en el clavo, absolutamente. Como estoy muy, muy cerca al programa, sí te quería dar de volada mi opinión, si me lo permiten, sobre lo del buque. Es muy, muy corta. Quiero insistir en aclarar que a mí no me paga nada el gobierno ni recibo publicidad oficial, pero sí considero que decir o culpar a la Cuarta Transformación o al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por el accidente del buque Escuela Cuauhtémoc en el puente de Brooklyn sería, por decirlo sin rodeos, una verdadera idiotez. Tengo unas razones que quiero plantearles, ¿no? En primer lugar, el accidente fue operacional, no político. El siniestro ocurre por una pérdida de potencia durante la maniobra de zarpe, lo cual es un problema técnico o de ejecución marina, no una decisión de política pública. El buque estaba realizando una gira naval internacional, una práctica común que ha sucedido en sexenios anteriores sin relación alguna con algún poder civil. También, punto número 2, la Armada de México tiene autonomía operativa.
Aunque la Secretaría de Marina forma parte del Ejecutivo Federal, sus operaciones, decisiones logísticas y protocolos navales no se dictan desde Palacio Nacional, ni por la presidencia, ni Sheinbaum, ni en su momento el presidente López Obrador supervisaron maniobras de zarpe ni calibran los motores. En tercer lugar, el buque Escuela Cuauhtémoc fue construido desde 1982, ¿no? No había tenido fallas mecánicas y en todo caso, pues estas corresponderían a los procesos de mantenimiento, la supervisión técnica, las decisiones del cuerpo naval, no a ningún programa social, alguna reforma legislativa o algún principio ideológico del actual gobierno. Por otra parte, la gira estaba planeada con antelación y estoy convencido que la tragedia exige respeto y no oportunismo, Vicente. Quiero mencionar también que en 2017, cuando todavía era presidente Enrique Peña Nieto, ocurrió un incidente del que nadie habló. Una cadete que se llamaba Evalidia Nava Guzmán, originaria de Acapulco, Guerrero, desafortunadamente desapareció el 11 de junio de 2017 tras caer al mar desde el buque Escuela Cuauhtémoc durante una tormenta en el Océano Índico, a unas 605 millas náuticas al suroeste de Mumbai, en la India. Nunca pudieron encontrar a la muchacha y de esto pues nadie culpó al gobierno de Enrique Peña Nieto. Así es, Toño. Yo sé que vas a empezar con Toño Ruiz en tu canal. En unos minutos nos vamos al rato a apoyarte ahí con Toño Ruiz. Te mando un abrazote, Toño. Y también sé que Jesús Pérez Gaona tiene que correr, así que si me permite el maestro Daniel Marmolejo, antes de darle la palabra a Daniel, voy con Jesús para que me dé su opinión acerca de este triste acontecimiento en el puente de Brooklyn y lo que se ha venido con la carroñería de los buitres de la oposición. Jesús, ¿con qué te gustaría cerrar antes de que te vayas? Y yo agradecido en el alma porque formes parte de estos esfuerzos. No sé qué tan grandes o qué tan pequeños sean para la audiencia, pero que sé que lo aprecian, Jesús. Gracias, Daniel. Gracias, Vicente. Pues ya se dijo hoy en la mañanera, hay que esperar el peritaje de las autoridades. En este caso son las autoridades de Estados Unidos las que deben determinar los pormenores del incidente que terminó con la vida de 2 personas. Creo que estamos frente a, en el caso de los actores que salieron como buitres, estamos ante la caída de la línea 12 2.0. Cuando lo recordaron ustedes, se van a tomar una foto Andrés Ataide, entonces libre Christian von Roerich, me está faltando Doring, que estaba por ahí, toda esta gente que se va a tomar una foto para mandar el mensaje más pútrido de, miren, estos son los que están gobernando, ¿no? Y creo que ahora, pues, quizá por la distancia y por el lugar, no lo hicieron, pero usaron sus redes sociales para mandar estos mensajes horripilantes que solo expresan la calidad de persona que son ellos. Hago hincapié particularmente en la senadora Kenia López Radamán, que aspira a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México y esta es parte de su campaña. Yo, desde luego, creo que si alguien que escribe o aprovecha estas tragedias para hacer campaña, busca gobernar una ciudad tan importante como la Ciudad de México, no deberíamos darle ni siquiera la oportunidad. Y con eso me despido. Un saludo y nos estamos viendo aquí, Vicente, si me sigues. Claro que sí, estamos al pendiente de lo que publicas en Revolución 3.0 y tu labor en Palacio Nacional. Gracias, Jesús. Gracias, Vicente. Hasta luego, compañeros. Un abrazo, Jesús Pérez Gaona, aquí en este espacio. Y fíjense nada más, voy a mencionarlo porque llama la atención. Entiendo que la gente se apasione con los temas, pero serénense. Me están dando hasta con la cubeta porque pienso diferente a Gela. El que invita a los compañeros es su servilleta, precisamente porque el programa se llama Sin Censura. Y Gela tendría todo el derecho, como lo tiene Daniel Marmolejo, César López el Vampiro, el querido Ricardo Sevilla, si ellos lo consideraran, a decir, pues contrario a lo que dice Vicente, voy a aprovechar mis minutos para decirles que mis favoritos son, y yo nunca los voy a censurar. Yo nunca les voy a decir, hey, aquí la línea es que no se va a dar a conocer tus preferencias o no. Para que entiendan,
Aquí no somos igual que los otros, aquí no simulamos, aquí aportamos desde la honestidad y desde la transparencia. Que cada quien asuma la responsabilidad por lo que dice. Yo siempre les he dicho a los compañeros, lo que digan con la boca, sosténganlo con los pantalones o con la falda en este caso. Así que entiendan el ejercicio. Y además, yo solamente soy otro ciudadano como ustedes. Puedo estar equivocado, pero mi querido Daniel Marmolejo, a ver, en esta segunda ronda, Sí. sobre lo del book, que también es revelador de los que están, híjole, provocando en tu servidor hasta las ganas de vomitar por la bajeza, ¿no? O sea, se murieron 2 muchachos. No sabemos si fue culpa de los gringos o si fuera incluso del capitán. O sea, hay 2 pérdidas de vidas. ¿Por qué tenemos que permitir que desde la carroñería como estos sopilotes en el golpeteo político? En fin, Daniel, te escucho. Sí, querido Vicente, amigos, Gela que se integra, pues es parte de la estrategia de guerra híbrida que está pues permanentemente atacando a la figura presidencial. Sucedió con el presidente López Obrador, sucede con la presidenta Claudia Sheinbaum. Cualquier circunstancia va a ser utilizada en su contra, esa es la realidad. Y desgraciadamente este accidente que debemos todavía de esperar el peritaje, que es efectivamente lo que va a dar respuesta a todas las dudas, no creo que tarde mucho tiempo y se desmontarán muchas cuestiones que en este momento lo único que tratan de hacer es una carnicería política. Y como bien lo expresó Toño Ruiz, no tiene que ver esto ni con el presupuesto público, ni con decisiones políticas, sino es una situación totalmente pues inesperada y que desgraciadamente cobró 2 vidas de 2 cadetes. También establecer que este buque tiene un largo historial con gente muy experimentada, sus capitanes, que han recorrido literalmente todo el mundo, y en el caso del joven Yair, pues también ya tenía un recorrido por el mundo. La joven veracruzana que pierde la vida, y que lo lamento muchísimo estando aquí en su estado, pues también son héroes de nuestra nación, y ese estoicismo, esa actitud siempre de nuestras Fuerzas Armadas en condiciones como estas deben ser memorables y deben ser recordadas como lo que son, insisto, héroes de la nación. No quisiera ahondar más en este caso, Vicente, señalar que hay que despolitizar la campaña al Poder Judicial, que la carga política se puede volver inconveniente. El historial de muchos de los personajes sí es necesario conocer. Considero también que nadie de nosotros debería de cargar con la responsabilidad de un juzgador porque es una situación muy grave. Nuestro sistema de justicia no actúa por aclamación, se basa, como el Estado de Derecho, en el Estado de Derechos Humanos y respetar, pues desde luego, en este caso, la democracia y la decisión de cada una de las personas. Se hace necesaria tener esa reflexión. No estamos eligiendo partidos políticos ni candidatos. Ahí hay una consideración importante de disgregar. Cuando tú eliges un partido político, sabes que hay un adoctrinamiento, que hay una conducta y que un legislador, si lo eliges en un proceso electoral, puede ser llamado a cuentas por sus correligionarios de manera recurrente, incluso puede ser expulsado. Y allí hay una responsabilidad política que carga en sí mismo el partido. En el caso de este proceso de juzgadores, no es así. Y nosotros lo único que deberíamos de evaluar es su conducta respecto a la ética de sus procedimientos. Si fue un defensor de delincuentes, si fue un defensor de genocidas, si fue un defensor de empresarios, si fue un defensor de cofradías o de grupos religiosos. Esto ya pervierte esa lógica y ahí es en donde deberíamos sí de poner los puntos sobre las íes. Por lo demás, darle la oportunidad a las personas. Yo no cargaría con ninguna responsabilidad de ningún juzgador en este momento porque estaría yo condenándome a mí mismo.
aceptaría sí que mi decisión fuese errónea al elegir a Juan, a Pedro, a Margarita, quien sea, pero en ese sentido yo apelo a mi propia responsabilidad ciudadana, pero no a la movilización de un colectivo ante un hecho tan radical de importancia como lo tiene este proceso. No soy experto en la justicia, he sido crítico del sistema judicial y yo impuse frente al presidente un estigma, el apestódromo del Poder Judicial, y lo sostengo haciendo evidentes excepciones a grandes juzgadores. Por lo demás, si hay que combatir al apestódromo, hagámoslo cada uno de nosotros con nuestra propia voluntad. Yo no hago recomendaciones. Muchas gracias. Perdón, querido César López, después de escuchar al maestro Marmolejo. Adelante. Sí, mira, en la cuestión yo creo que Toño Ruiz fue súper contundente y muy claro en lo que dijo. No tiene nada que ver, es un accidente, ¿no? De hecho, corrió el rumor de que el capitán que estaba piloteando era norteamericano, pero podría ser holandés, alemán, colombiano, y eso no quiere decir que su país, las políticas sociales o la política de su país sea la equivocada, ¿no? Y yo creo que va mucho más allá, ¿eh? Yo creo que el tema es de que esta gente de derecha se sienten de una casta divina y se empiezan a burlar hasta de la misma nación pensando en que el mexicano es inferior, ¿no? Ay, mira nomás lo que pasó, ja, 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 eh, ofendiéndonos a todos nosotros y sintiendo que esta casta divina, pues, porque no se ponen a pensar, nosotros también somos mexicanos, o sea, ellos también son mexicanos, entonces también son inferiores, no, ellos piensan que son iguales que los extranjeros y que deben de estar las grandes decisiones en sus manos, las riendas del país en sus manos, para que seamos primer mundo. Pero la verdad es que en sus manos estuvieron por muchas décadas y nos tenían pues, casi en el tercer mundo. Apenas estamos saliendo adelante, ¿no? Ahora, para equilibrar aquí el debate, y que tal como lo dice Vicente, que aquí no hay línea, para que se den cuenta que no hay línea, yo sí apoyo a Gela, por ejemplo, les voy a decir por qué. Yo vivo acá en Estados Unidos y de repente, pues ahí están las elecciones partidistas, ¿no? Como dice nuestro querido Daniel Marmolejo, hay un partido que más o menos pues te da una idea de lo que se trata y aunque no conozcas bien al candidato dices, bueno, pero mis ideales están con Morena, okay. Aquí en Estados Unidos, bueno, más o menos el demócrata me gusta más que el republicano, casi son lo mismo. Por ejemplo, en mi caso yo voto por el verde, porque ninguno de los dos me satisface. Sé que el demócrata me satisface un poco más que el republicano, pero al final defienden los mismos intereses de las grandes empresas. Pero hay ciertas elecciones que no están los partidos, que son que la propuesta para que el súper te dé bolsa de plástico o no. Esa es muy fácil. Yo digo, ok, pues de acuerdo a lo que yo quiera, ¿no? Que si la mota va a ser de uso lúdico, de entretenimiento, o nada más medicinal, o de plano que no se pueda comprar en un establecimiento. Pues ya cada quien vota, ¿no? Pero luego hay unas que la verdad es que no entiendes. Y aquí en Estados Unidos, que no existe la democracia y le puedes meter dinero a todo lo que te dé la gana, es la proposición A, de la A a la H o a la J, ¿no? Y está súper confuso porque le meten dinero y espectaculares a que no, todo es súper malo con si dices el sí. Y los otros igual, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo? Me meto una página que se llama Movimiento Progresista, que son los que están con Bernie Sanders, con Alexandria Ocasio-Cortez, en las que me explican, no me dicen, oye, vota por esto, pero sí me dicen, mira, la verdad es que está pasando, porque allí ya lo investigan, y si uno les tiene confianza, pues ya es más fácil, ¿no? Entonces, yo creo que sí también ayuda, pues todo abona, ¿no? A lo mejor totalmente, es que aquí no están contrapuestas las dos ideas. Lo que dices tú, Vicente, también tienes toda la razón. O sea, nosotros tenemos como ciudadano muy pocas responsabilidades, como ir a votar, pues también echarle un poquito de ganitas y pues, investigar, ¿no? Pero digo, yo creo que también es buena idea, pues. No, y es que está sabroso el debate y está sabroso todo esto. A lo mejor termino en unos días dando mi lista, no lo sé. Es que, a ver, invariablemente, ojo nada más para lo que voy a decir,
invariablemente en las decisiones que tomen. Es un decir, solo un caso hipotético. Termina en la Suprema Isaac de Paz González, César Gutiérrez Priego, Ángel Mario García Guerra, que son los tres cercanos que yo he mencionado a Sin Censura. Y en alguna decisión se van a confrontar, porque no piensan igual. Tendrán sus enfrentamientos, incluso ideológicos, de visión, qué sé yo. Yo voy a cargar con la responsabilidad de que uno, en el caso de Yasmín Esquivel, que tanto defendimos por el tema del plagio y la campaña en su contra, yo voy a cargar con la responsabilidad de una decisión que tomó, por ejemplo, en el caso de un tema relacionado a Ricardo Salinas Pliego, porque al final así es también el tema de los medios y de las audiencias. Las audiencias después nos van a pasar, oye, tú dijiste que votáramos por fulano y tomó una decisión así, así y así. Solo como ejemplo, mi querido Ricardo Sevilla. Importante lo que dices, Vicente, me parece muy relevante. Déjame, hiciste varias preguntas al principio. Déjame darte mi opinión sobre el tema del buque Cuauhtémoc, sí. Porque ayer hice un hilo incluso tratando de explicar, primero explicándomelo a mí, porque yo no soy especialista en temas navales, yo soy un periodista curioso y un periodista que le da siempre el tiempo a los datos duros. Yo no soy un periodista apurado con absolutamente nada, no quiero llevar agua a mi molino, lo he de decir con todas sus letras, y veo a muchos compañeros, unos mejores que otros peores que otros, salen y se suben a un tema, apenas en ese momento lo marca las tendencias, inmediatamente salen, avientan un tweet, hacen un videíto y lo hacen de manera muy irresponsable. Aquí el tema del periodismo de investigación, que es el que a mí me gusta, tiene implicaciones muy, muy importantes. Aquí esta horda de personajes de la derecha, escatológicos y miserables desde mi punto de vista, estaban tratando de politizar un accidente portuario. No les interesó en ningún momento informar objetivamente de qué se trataba todo este asunto. La sensatez, ya lo vemos, los ha abandonado por completo. Y en este hilo que yo hice, le informé a las personas, a las que me siguen y a las que quieran, porque es pública la información, leer esta información, bueno, del arribo de cualquier embarcación a ese puerto, al puerto de Nueva York, y que implica un proceso protocolario, coordinado, que involucra a muchísimas autoridades ahí. Así que la autorización de que el buque Cuauhtémoc entrara al puerto de Nueva York es un proceso que involucró la aprobación de varias autoridades de Estados Unidos de distintos niveles. La gente debería saber que la autoridad portuaria de Nueva York, que es la de Nueva Jersey, por cierto, es la administradora del puerto. Entonces ella sabía perfectamente cómo era ese buque, cuáles eran sus dimensiones. Ella le asignó un muelle a la embarcación, lo vemos remolcado. Pascal Beltrán del Río, que es el director general, ni siquiera editorial, general del periódico Excelsior, no entendió el protocolo, se preguntaba por qué de reversa. Bueno, ni siquiera ha ido, yo creo, a asomarse a los astilleros aquí en el puerto de Veracruz y darse cuenta de que la mayoría de estas embarcaciones grandes son remolcadas de reversa. En fin, no lo entiende, no lo quiso entender, y esto empezó a generar asuntos completamente mendaces en torno al tema. Yo no le voy a echar un rollo sobre la manga, el calado, la eslora y todo este asunto, porque no soy un especialista. Yo me lo expliqué a mí mismo porque tenía mis dudas y le compartí esas pesquisas a la gente, como hoy lo invito a que lo vea en la red social de X. Es un hilo largo, me parece que muy, muy, pues no sé si muy bien explicado, pero sí bien desarrollado. En este momento hay muchísima gente dispuesta a mentir, y ahí está Pascal Beltrán del Río, que dirige, insisto, ese periódico que es Excelsior, y está dispuesto a mentir
él y otros comunicadores para satisfacer a sus patrones, Vicente, porque aquí las cosas son muy claras. Este tipo de personajes, Pascal, por ejemplo, que ayer estaba enardecido, trabaja para Grupo Imagen, trabaja para Olegario Vázquez Raña, y a ese grupo le piden, yo lo sé, trabajé ahí, fui el editor nacional, le piden que siga una línea editorial, que al final del día termina siendo la línea editorial de la empresa. Entonces estos personajes están involucradísimos con las decisiones titiriteadas de un grupo de personajes ahí que los mangonean, por decirlo de esa manera. Ahora, con respecto al tema, dejémoslo en pausa porque se va a seguir platicando, porque se va a investigar, ya lo dijo la presidenta, se va a investigar y aquí van a salir a relucir quién estaba ahí. Hay un negocio, por cierto, que eso es una parte medular, un negocio de alquiler de embarcaciones que hacen este tipo de incursiones. Entonces hay un tema ahí muy interesante, pero bueno, dejémoslo en este momento para no echar más rollo. Y hablemos de esto que tú propones, por ejemplo, esta responsabilidad que tiene el periodista de informar o de reservarse ciertas informaciones. Yo creo que se están dando. A lo mejor no se necesita hacerlo de manera explícita, pero en las explicaciones que los periodistas van dando, tanto de derecha como de izquierda, como los buena ondita, aparecen los perfiles de qué personajes están mejor posicionados por su carisma, por su entrega, por su entereza, por las razones que sean, se están en los medios de comunicación, lo vemos ahí perfectamente bien definido. Hay retratos en los periódicos, hay videos, los está haciendo Luis Guillermo Hernández, los está haciendo Manuel Pedrero, los está haciendo la derecha, lo están haciendo en el 11, impulsan a uno, impulsan al otro. Nosotros mismos lo hemos hecho sin decirlo de esa manera. Investigamos a Ángel Mario Guerra, lo investigamos, ojo, lo investigamos y lo entrevistamos. A Isaac de Paz, a César Gutiérrez Priego, a Yasmín Esquivel, a Lenia Batres. Vamos ofreciéndoles el espacio para que la gente recoja sus propias impresiones y las respuestas que estos personajes tienen de llegar a la Suprema Corte de Justicia. Pero yo diría, y sería mi sugerencia, en todo caso, que la gente, si no tiene este tiempo de revisar eso, pues que se apoye también en personas confiables en sus estados, porque hay jueces y magistrados de circuito, gente en la localidad. A mí me han pedido, por ejemplo, entrevistas, me lo han pedido con todas sus letras, candidatos. ¿Por qué? Porque me dicen es que en los medios de comunicación corporativos nos cobran, les cobran, el Universal les cobra, los mandan directamente a la parte de ventas y les dicen la entrevista cuesta tanto. Nosotros hemos entrevistado a aspirantes a jueces en Azcapotzalco, en Cuauhtémoc, etcétera, etcétera, y ahí la gente se va a dar cuenta. Creo que este esfuerzo, aunque tú digas que no lo estás haciendo, Vicente, ya lo estás haciendo, a lo mejor no hay una posición así como dice el maestro Daniel Marmolejo, yo no me responsabilizo, qué bueno, yo creo que el periodista tiene una función social y una responsabilidad y van a ver, siempre habrá forma de que la derecha y toda esta gente que siempre está buscando iba a decir un negrito en el arroz, pero luego ya hay que cuidar hasta las palabras, carajo, pero bueno, siempre van a estar jodiendo porque yo lo veo. Ricardo Sevilla, es que tú trabajaste en Excelsior, es que tú trabajaste con Enrique Krause. Pues sí, yo trabajé ahí, no lo niego, al contrario, yo estuve en esos medios de comunicación y en muchísimos otros, pero caray, hay que asumir esta responsabilidad, yo diría incluso con gozo, porque estamos en un momento histórico en el que desde nuestras trincheras, en este caso el periodismo, se pueden hacer esas entrevistas, se pueden hacer esas columnas, esos artículos, invitar, como lo estás haciendo tú, a los diferentes analistas y que cada uno dé un posicionamiento, incluso la gente lo pide en la conversación
de Sin Censura, que es la que tú capitaneas, pues bueno, que se den a conocer estos perfiles por las razones que sean. Hay gente adulta mayor que no tiene, que quiere votar, que quiere participar, pero que no tiene el tiempo de averiguar o no tiene las herramientas técnicas para entrar y ver en el INE quiénes son estos personajes, y entonces esta labor informativa de quién es quién entre los candidatos me parece muy importante. Ya no me quiero extender y dejo aquí el micrófono. Hagamos entonces un sin censuratón y que vengan todos los colaboradores, los que quieran, los que puedan, y que den su lista, si tienen su lista, o que digan, no voy a dar mi lista y porque por esto, y ya, o sea, vamos a encontrar la forma, estoy de acuerdo, tenemos que encontrar un punto medio para poner siempre por delante a la audiencia. Gela Huerta, te toca la última palabra, querida amiga. En favor de lo que dice el maestro Ricardo Sevilla, yo creo que todos los periodistas y todos los analistas y los políticos, muchos, siempre estamos arriesgando una opinión, ¿no? No estoy de acuerdo con que si yo opino, investigué y fui a las fuentes y le pedí a técnicos y abogados que nos ayudaran, como es el caso del Movimiento Nacional, que nos dijeran un poco cuáles son las mejores sugerencias de gente que está metida en el medio y que es confiable y que es que tiene una visión completa de las cosas, etcétera. De una sugerencia, no estás arriesgando nada, estás sugiriendo. Ahora, lo que decía el compañero aquí, músico de Estados Unidos, fíjate bien, si la gente tiene tiempo, tuvo tiempo, quiso investigar a sus 400 personas y tuvo los implementos técnicos y etcétera, y va por ahí, está perfecto. Nosotros estamos dirigiendo y esa es una manera de hacerlo y qué bien y muy respetable. Pero hay otra manera de hacerlo que es por la falta de tiempo, tecnología, comprensión de esta complejidad, etcétera, que puedes decir, bueno, yo creo que tal persona, que tal periodista o que tal analista o que tal líder pueden tener razón porque yo soy afín a su pensamiento, estamos investigando, no le hicimos de Tin Marín, hicimos una compleja investigación para poder decir que en estas 6 boletas, las 6 importantes y las 3 nacionales que son fundamentales, están de acuerdo con nuestra perspectiva de un consenso de gente especialista, los mejores o los que creemos que hasta ahorita son los mejores candidatos. Por supuesto que nos podemos equivocar, como se equivocó alguna vez el presidente o el analista o el periodista con sus opiniones, pero tenemos la valentía, la fuerza, ¿verdad? Para decir, pues esto es lo que yo entiendo y sé que tú me estás pidiendo, mira, hay miles de personas, yo te podría enseñar miles de mensajes en donde la gente dice, por favor, díganos cómo, a dónde, quiénes son los... Es que, Gela, incluso entre nosotros vamos a tener diferencias. Está bien. No, espérame. O sea, digamos que yo digo, digamos que yo acepto. Sin censura, el conductor de Sin Censura va a dar a conocer sus listas. Sus boletas. Y no si nada. Por cualquier cosa no te invité a ti de aquí al 1 de junio, me van a... No, nada más estoy planteando cosas, ¿no? Van a decir, intentó callar a Gela. O si viene Gela y tiene a otros candidatos, o sea, nada más para que sepa la audiencia que incluso va a haber variedad de opiniones entre nosotros. Porque pero a lo mejor... Pero esa es la complejidad, eso es lo importante, esta pluralidad. Por eso, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre que la gente vaya al costal y diga, estos hay? Pues muy grande, Vicente, porque en el costal hay 2,500 y si tú le das un costal de 9, ¿verdad? En lugar de 50 de la Suprema Corte y 60 del no sé qué y 400 de los jueces en el Estado de México, si tú le das un costal menos grande, y además la gente sabe quién eres tú, confía, cree que tú estás informado, que de hecho lo estás y los que podemos estar aquí, etcétera, y que somos gente responsable, pues la gente puede tener una orientación. Claro, yo hice una boleta morada y entonces la gente puede decir, a mí me gusta más fulana que mengano, me gustan estos 8, ¿verdad? Pero estos 5, pero yo le voy a poner, no es lo mismo reducirle la complejidad a alguien con una boleta de 9, a donde puede cambiar 3 o 4, porque ella cree o él cree que son mejores, a que le dé 50, pero no, eso es de una boleta, más de la otra, bueno, yo... Una pregunta, Gela, una pregunta. Sí. Y no, esto también debería de llevarnos a
promover que se ajuste el proceso para que en algún momento no sea tan complejo, tan complicado para el pueblo. Porque entonces lo que me estás diciendo es que el proceso no quedó bien establecido, bien aceitado, porque se lo hicimos muy complicado, o se lo hicieron, perdón, a la gente la gente de a pie para que salga a votar en este elemento que es parte del plan C. Mira, yo he discutido... Estaremos de acuerdo entonces Sí. que no fue la mejor estructura. Mira, yo he discutido ampliamente este tema, incluso con Daniel, aquí él está de testigo, ampliamente, y tiene razón quienes piensan que esto es demasiado complejo, pero ya lo tenemos enfrente. Hay a veces asuntos inevitables. Es cierto que es más complejo de lo que tenía que haber sido, es cierto que podría haberse hecho de un modo más fácil para la gente, todo eso es cierto, pero hoy, el 1 de junio, tenemos una elección, y ya después de este reto, de este desafío, de haber conocido los problemas a los que nos enfrentamos en este caso, entonces ya podremos, como muy bien dices, ir sugiriendo, matizando, como pueblo, ¿no? Decir, oye, espérame, no me la pongas tan difícil, podemos ir haciendo otras cosas, vamos con tal, pero ahorita ya lo tenemos encima, el plan C está hecho, el plan C está votado, el 1 de junio tienes que ir a votar, y si no lo haces bien o no vas, vamos a tener más problemas. Entonces, si tú quieres investigar entre tus 400, ir y decidir ir al INE, tienes manera, tienes quien te oriente, tienes un hijo abogado y te va a comentar, perfecto, pero si tú eres como yo, como la señora aquí que ayuda, o como el señor de la esquina que no tiene ni idea y quieres tener alguna orientación de cómo hacerle, entonces, ¿sabes qué? Hay una propuesta del Movimiento Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación para la boleta morada, turquesa y azul, en donde tú puedes ir haciendo, ¿no? Teniendo una idea. Yo sí me comprometo, yo sí me arriesgo, a mí no me da miedo. Yo creo que las personas responsables y que tenemos un vínculo con lo social, todo el tiempo estamos arriesgando. Tú opiniones, tú creencias, tú candidatos. ¿Por qué no pusiste a los 50 y sí pusiste a 10? Pues por una razón, ¿verdad? ¿Por qué no opinas a veces más de una cosa y sí de otra? Porque tienes una postura. Y eso lo sabe toda la gente que nos oye, sabe que tenemos una postura, una posición, unas preferencias, como ya lo decía el maestro Sevilla, y que ahora creemos que hay que ponerlas al aire, hay que decirlas para que la gente de ahí agarre, de ahí escoja y de ahí pueda definir. Y termino con esto, Vicente, y termino con esto. Mira, en el tema que ya también decía Daniel Marmolejo, me parece muy importante contextualizar el tema de ahora de esto del buque en el asunto de la guerra híbrida o de la guerra comunicacional que hay en contra de la presidenta. Me parece que esto y muchas de las cosas que han pasado, incluida la gran obstáculo que hoy representa la derecha y todos los medios de ellos para que la gente no vaya a votar y otras cosas muy graves, tiene que regresar la reflexión y la conciencia de que no puede seguir dejando los medios así como están. Voy el jueves al Senado a proponer unos asuntos en favor de las audiencias ahí para la ley de telecomunicaciones, que hay unos foros, como seguramente sabes. Voy allá porque creo que el derecho de las audiencias lamentablemente no está bien garantizado aún en esa nueva ley de telecomunicaciones, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Hemos, el propio Daniel y otros compañeros, tenido propuestas concretas, Luis Guillermo, San Juan, en fin, tú, ¿no? Necesitamos otra vez presionar un poco para que quienes están en manos, para quienes tienen en sus manos los medios de comunicación, como son Villamil, públicos, como son el Fisgón en sus estrategias estas de andar diciendo lo que no debe en contra de las bases de Morena, etcétera. Tenemos que reunirnos otra vez y decir, a ver, esto no está funcionando. La política de comunicación social que de alguna manera blinde a la presidenta contra esta guerra híbrida no está funcionando y necesitamos, yo los convoco a los aquí presentes y convoco a los muchos talentosos analistas y periodistas que habemos en este país y que hay, para que otra vez vayamos pensando una estrategia que ayude a esta cuarta transformación contra esa guerra híbrida
que está enfrentando. Y el buque es una de las cosas, pero de las miles de cosas que están pasando. Necesitamos organizarnos. Vicente, yo invito a la gente a que si quieres saber lo que nosotros pensamos respecto a las boletas para votar, se acerque al Movimiento Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación, Voces del Pueblo, a las redes que están cerca de mí, La Huerta, Voces del Pueblo, etcétera, y a un teléfono 5522-996899, que hago público en el periódico en el que escribo El Sol de México todas las semanas, para que la gente se vaya acercando, vaya preguntando, y ella misma, fíjate qué interesante, acabo de estar en Coahuila, más de 300 personas en una asamblea, todos pidieron las boletas y dijeron que iban a ir a la calle a platicar con la gente y a decirle qué es las sugerencias y la orientación que este movimiento está dando. Eso se puede multiplicar en 3,000 o en 30,000, y esto es súper importante para lo que viene el 1 de junio. Se hizo mal, está incompleto, está complejo, sí, pero ahorita ya quejarnos no es el camino. Tratar de que la gente vaya y vote y elija las mejores propuestas, en mi opinión, es el camino que tenemos que seguir, y nosotros estamos trabajando por eso y creemos que no estamos arriesgando ningún prestigio, querido Vicente. Aunque se equivoque Isaac de Paz algún día en algo, no creo que mi prestigio esté arriesgado de esa manera. Y si fuera, no me importa, porque más ayudo orientando a la gente que cuidando, ¿verdad? Que no vayan a hablar mal de mí. Eso creo que fue un ejemplo nada más lo de Isaac de Paz, porque luego se encienden las pasiones. Pudo haber dicho es mi candidato, no es un César ejemplo, es mi Gutiérrez. candidato. Bueno, nomás lo estoy diciendo porque le mando un saludo al doctor Isaac de Paz, que por cierto anda enfrentando campañita en el INE en su contra, lo mismo que César Gutiérrez Priego, que Ángel Mario García Guerra. Gela, gracias, inspirada has estado el día de hoy. Ricardo Sevilla, hay que invitar a la gente a tus trincheras, por favor, maestro. Muy álgido debate y muy constructivo, me ha gustado bastante, estoy de acuerdo plenamente con La Huerta, hay que orientar, hay que arriesgar, yo fíjate que estoy a unos, yo creo que, no sé si este día me dé, pero mañana me voy a arriesgar y voy a dar a conocer mi lista, porque sí, efectivamente, he visto mucho impulso, muchos votos, muchas campañas a favor de tal o cual. Uno de mis candidatos es justamente Isaac de Paz, lo digo ya de una vez de manera abierta, y que veo que le hace falta bastante respaldo, está trabajando con mucho tesón, y bueno, pues yo creo que sí vale la pena. Y dar las razones, por supuesto, no decir voy a votar por este y ya, no, las razones que me llevaron a tal, y eso lo voy a asumir como algo muy personal, desde luego. Síganme en mis redes sociales, en X @Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en Datos Duros Podcast, ahí en esa plataforma que tenemos, ahí hemos entrevistado a varios perfiles, ahí le puede echar un ojito, y usted también sacar sus propias conclusiones. El hecho de que Ricardo Sevilla vaya a votar por tal o cual no significa que le estoy dando ninguna clase de línea, al contrario, trataré de hacer con ese ejercicio pues transparente mi voto. Lo hice en varios momentos, incluso hasta tomé mi fotografía cuando he ido a votar y la comparto, y ya con un lugar común cerraría. Si me equivoco, pues ya que se le hace, ¿no? También forma parte de la democracia, es el juego de la democracia. Saludos, Vampiro, saludos, Daniel, Gela, público maravilloso, Vicente, estamos atentos a la información, un fuerte abrazo. Claro que sí, maestro. Querido César López, el Vampiro, échale, Vampiro, para cerrar tus redes sociales. ¿Con qué cierras? Sí, pues yo coincido con mi querido Ricardo Sevilla, que me da mucho gusto, que tiene un montonón de vistas, he visto cómo sube como la espuma. Y sí, o sea, No, como o sea, dice él, ahora todo el mundo tiene vistas. Ya me voy. no, espérate, Vicente. Pero tú el primero, mi querido Vicente. No te tú creas, no te creas. Muy importante. Gracias, Gela. No, estoy bromeando. Miren, a mí me da mucho gusto eso que dices, César, porque yo, el día que haya un frente de una docena de canales, y lo he mencionado muchas veces, que hagan no, el trabajo y que sean todos exitosos, yo ya
Me puedo retirar, César. Perdón, te interrumpí, vampiro. Sí, mire, como dice Ricardo, todo el tiempo estamos marcando una posición, ¿no? Y nos tenemos que ser responsables de nuestros comentarios que hacemos, ¿no? O sea, el micrófono nos da un derecho, pero también una responsabilidad y pues hay que entrarle. Ahora, para cerrar, a mí me gustaría invitar a esta gente que está haciendo el boicot de que no salgan a votar, como el patán de Salinas Pliego y la Pati Chapoy, imagínate, ¿no? Diciendo que no seas pendejo, seguramente es su programa cultural que expande la inteligencia, ¿no? Es increíble, ¿no? Y yo los quiero invitar a que lo hagan en una elección partidista, porque esto es lo que hacen, es su estrategia. Se adueñan de porcentajes ajenos, así como Claudio X González ya contaba los votos de MC con los del PRIAN y hasta los de la abstención. Entonces, los 3 puntitos o el puntito que ellos van a convencer gente que no vayan a votar, lo van a sumar con el abstencionismo y van a decir, ese 40% que no sale a votar, o ese 50, o ese 60, van a decir, es de nuestro. Y así quieren deslegitimar la elección. Lo hicieron con la revocación de mandato y lo quieren hacer con esta porque no es partidista, no hay financiamiento público. La gente debe saber, como lo sabe, que cada voto por cada partido pues les da un dinerito a los partidos. Quiero que inviten a la gente a no participar en las elecciones partidistas, que digan para que el PAN y el PRI pierdan su registro y para que no reciban dinero. Quiero que lo hagan, a ver, que se animen. Buen punto, mi querido César. ¿En dónde te buscamos? ¿Dónde te encontramos? ¿Andas en redes? A mí me van a encontrar aquí con Vicente Serrano cada vez que me Eso, invite. eso. O en Metamorféame en el concierto. O Mi querido. Metamorfame TV los martes a las 8 de la noche. Ahí es Venga. pura música, pero también. La música es revolucionaria, hermanito. Así es. Tiene que. César López, el vampiro. Daniel Marmolejo. Gracias, querido Vicente. Agradecerte la invitación. Ha sido una charla muy interesante, muy atractiva, en donde se están confrontando las ideas. Yo recomendaría mucho el empoderamiento ciudadano. El asumir o no riesgos personales sabemos que es una condición cotidiana dentro de nuestra labor. Lo que vas a elegir son a personas que van a determinar por la vida, por el patrimonio, por la salud, por el destino, por la libertad o por la condena a prisión de los sujetos, también por lo que representan los intereses de la nación. En ese sentido, tú estás llamado a votar en este proceso histórico y que tiene muchas fallas por cómo está diseñado y que sí hay que decirlo, se tiene que corregir y se pudo haber hecho mejor y darle más tiempo, pero aquí fue una situación muy acelerada. No hay una condición de revocación como en el caso de los partidos políticos y de los gobernantes en algunos estados y a nivel federal. Sin embargo, va a haber un tribunal de disciplina y tienes que elegir también quiénes estarán al frente de ese tribunal. Búscalos con convicciones, pero también búscalos con la capacidad y con la energía, porque tiene que ser un tribunal energetizado. Un tribunal débil destruye todo lo que nosotros no podamos corregir como ciudadanos, porque no vamos a tener el poder de la revocación. Si tú asumes el empoderamiento tuyo y escuchas las propuestas que cualquier persona que te haga, muchas de ellas van a estar cargadas de intereses, no lo dudes jamás, sobre todo las que están muy infladas, están cargadas de intereses, no lo dudes jamás. Yo he hecho 90 campañas políticas en mi vida, yo lo sé y te lo digo claramente, a ti, ciudadano, ejerce con convicción tu derecho a elegir. Y después de escoger tus propuestas, no te sientas comprometido con nadie que te haya hecho una sola propuesta. Comprométete contigo, con tu familia y con tu país en tu decisión. Es lo único que yo te puedo decir. Y ya dije todo. Muchísimas gracias, querido Vicente. Búsquenme con Vicente Serrano y en las calles de las ciudades. Muchas gracias. Gracias, Daniel Marmolejo. Gracias, César López, el vampiro. Gracias, Ricardo Sevilla. Querida Gela Huerta. Andas con todo, Gela, andas con todo. Te mando un abrazo, cuídense mucho. Abrazo, A los gracias. 4 y a los otros compañeros que se tuvieron que retirar más temprano. Estamos en estos ejercicios, creo que haciéndole
haciéndole honor al programa, sin censura. Y recuerde que hoy es lunes y a la 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, lo espera don David en su canal. Grábeme, don David. Ahí le dejo, ¿no? Don David, muchos temas y música si es necesario, porque, híjole, también hace falta un desestrés de vez en vez. Mi querido David, ¿cómo estás? Buenos días, don Vicente. Pues aquí estamos muy bien, gracias a Dios. Pues ya listos, ya preparando pues el material, ya lo tenemos más o menos listo. Pues vamos a hablar de muchas cosas, de muchos temas, sobre lo que pasó lamentablemente allá en Brooklyn, sobre el buque Escuela Cuauhtémoc. Vamos a hablar, bueno, vamos a presentarles varios videos, declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que hizo el fin de semana, donde estuvo desde el viernes en la tarde, estuvo presentando en varios lugares. Y pues hay mucha información, tantas cosas que están pasando por ahí, también sobre Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que pues ya dieron a conocer que padece de una enfermedad pues muy lamentable. A sus 82 años pues ya es más complicado también, así que esperemos que pues se recupere. Sabemos que es difícil, pero no imposible. Y pues aquí estamos saludando a toda la audiencia de Sin Censura. Les mando un fuerte abrazo a todos los que están conectados en estos momentos. Claro que sí, como todos los lunes y martes a la 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, lo espera el querido David en su canal. Grábeme, don David, así se llama el canal. Grábeme, don David, como nuestro grito de batalla. Y bueno, pues ahí te encargo, David. Creo que hay también muchas imágenes de las vigilias, de las muestras de respeto, de luto de la comunidad mexicana allá en Nueva York, en el lugar en el que han muerto precisamente 2 cadetes del buque Escuela Cuauhtémoc, la comunidad migrante ahí presente para rendirle tributo a estos 2 muchachos que perdieron la vida, y al pendiente porque en un rato seguramente, David, darán a conocer más detalles de la investigación las autoridades estadounidenses. Creo que hay conferencia de prensa por ahí de la 1 de la tarde cuando empiezas el programa, David, para que la audiencia esté al pendiente, primero de Toño con Toño Ruiz y luego se cambie contigo a Grábeme, don David. Así es, don Vicente, pues ahí vamos a estar atentos. Gracias por darme esa información. Y pues antes de empezar el programa vamos a estar ahí monitoreando ya cuando abran las pantallas. Pues igual vamos a presentárselo a todos ustedes aquí en Grábeme, don David. Así que nuevamente gracias por la invitación, gracias por el apoyo. Como siempre, también un fuerte abrazo a nuestra queridísima Ceci Vega, que le anda echando con todo al asador, y la felicito demasiado porque no es fácil, es bastante estresante, pero está haciendo un excelente trabajo, así que le mando un fuerte abrazo a Ceci.